Primer carta entonces de Juan, capítulo 1, versículo 5, leemos, dice así: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Oremos a Dios. Señor, háblanos esta tarde. Queremos escuchar tu palabra, tu consejo. Queremos el día de hoy ser ministrados bajo la oremos para ti. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Ocupe su lugar si es tan amable. No es nada sencillo poder permanecer en la comunión que debemos tener como cristianos con el Señor. Hay muchas cosas que compiten y que intentan robar nuestra atención. No es tampoco muy sencillo el poder determinarse de un día para otro y decir, hoy me propongo en mi corazón, o este año yo establezco como meta el poder orar durante 2, 3, 4 horas. Porque quizá al principio pudiéramos comenzar muy bien, pero nos vamos a dar cuenta que con el paso de los días vamos a ir menguando con respecto a ese buen propósito o deseo que hemos establecido en nuestro corazón. Sin embargo, Dios siempre busca una oportunidad. De hecho, hay ocasiones, hay momentos donde Dios crea esas oportunidades para que podamos reflexionar, para que podamos retomar el camino, para que podamos nosotros tener la comunión que en el pasado teníamos, para que podamos avivar el fuego que se ha apagado. Dios permite circunstancias que muchas veces pudieran robar el aliento de nuestra vida, para que nuestra comunión permanezca firme, inalterable, pero sobre todo que nuestra comunión sea permanente. Y es necesario que entendamos que hay muchos obstáculos, como aquellos atletas que tienen que ir corriendo en la pista y tienen que ir saltando los obstáculos para llegar a la meta. No será un trabajo sencillo, no será algo que podamos nosotros hacer sin la ayuda de Dios. No será algo tampoco que podamos nosotros lograr en un abrir y cerrar de ojos. En el proceso tendremos que correr como aquellos atletas y ir saltando los diferentes obstáculos para llegar a la meta final. Y esa meta final no es aquí en la tierra. Es una meta que no tiene una fecha de caducidad. Es una meta que no se puede alterar. Es una meta que está y debe estar muy en claro en el corazón de todo cristiano. Es una meta que tiene como propósito salvarnos de la condenación. Es una meta en la cual podemos nosotros alcanzarla. Sin embargo, debemos reconocer que en medio de esos obstáculos, en medio de esa meta presente, en medio de todo lo que hacemos, hay una demanda y hay una expectativa también del corazón de Dios para con su pueblo. Así como cuando venimos a la reunión y esperamos tantas cosas de Dios, también Dios espera mucho de nosotros. Nos gusta hablar de privilegios, nos gusta hablar de todas las cosas que vamos a recibir, pero cuando se nos expone acerca de las responsabilidades y de lo que debemos nosotros hacer para Dios, como que ahí hay algo que nos avienta hacia otro extremo. Cuando se nos habla de las tareas que deberíamos cumplir, como que las cosas no son cómodas, como que no es tan fácil digerirlo, como que pensamos que Dios ya lo pagó todo, y en cierto sentido esto es una verdad, pero a pesar de que Dios ya lo pagó todo, hay cosas que Él está esperando de sus hijos. La pregunta que deberíamos considerar es: si yo tengo en claro esas expectativas de Dios, si yo en realidad las he entendido, si al haberlas entendido yo voy tras el cumplimiento de lo que Dios está esperando de mí. Cuando llegamos al versículo 5,
La exposición de Juan continúa sobre el gran testimonio y la predicación que él está compartiendo. Juan nos dice en palabras muy sencillas: Dios es luz. Y la expresión nos refiere a que Dios en su carácter es santo. Cuando Juan habla acerca de la luz, Juan está recordando el carácter santo de Dios, porque el Dios que tenemos es un Dios de santidad. Desde el libro de Génesis, en las primeras páginas, hasta el libro de Apocalipsis, una y otra vez se nos recuerda la santidad del Dios en el cual hemos creído. Cuando Dios creó todas las cosas, Dios estaba en la plenitud de su santidad. Cuando Dios, mediante Jesucristo, decidió revelarse a la humanidad, Dios estaba manifestando su santidad también. Cuando Dios se acercó a la vida del pecador, cuando un día estábamos nosotros en una situación miserable, en una situación deplorable, Dios con su santidad vino a nosotros. Debemos saber entonces que esta es una de las grandes frases de la epístola de la teología juanina. Dios es luz, dice él, y afirma que no hay tinieblas en él. Pero cuando pensamos en la santidad de Dios, deberíamos también considerar la condición humana. Deberíamos pensar todas las cosas horrendas que el corazón del hombre planea. La Biblia dice que en el corazón del hombre están los malos pensamientos, los homicidios, las fornicaciones, el deseo de satisfacer sus instintos sexuales. En el corazón del hombre está todo lo malo que usted pueda imaginar. El corazón del hombre está pervertido por causa del pecado. El hombre se encuentra como aquel hijo pródigo entre los cerdos. Está sucio. El corazón y la vida del hombre está en la oscuridad, en las tinieblas, lleno de maldad. El hombre es un ser depravado. Es un ser que por naturaleza ha hecho cosas malas. Desde el principio del Génesis encontramos que Caín, cargado de envidia, se levanta y asesina a su propio hermano. Encontramos homicidio, desobediencia, rebeldía al Creador. Algunos, haciéndose pasar por muy sabios, se hicieron solamente hombres engañados a sí mismos. Dice Pablo en Romanos capítulo 1 que una generación depravada, una generación que se ha dado al uso que no es natural entre hombres y mujeres con mujeres. Pablo presenta una descripción gráfica de todo lo que la maldad ha hecho en el mundo y en el corazón del hombre. El hombre ha apagado el amor que debería expresar. Dios, siendo amor, nos ha creado con una esencia de amor en nuestros corazones. Dios, siendo amor, nos ha enseñado el camino que deberíamos nosotros seguir para amar al prójimo, pero amarlo a Él también por sobre todas las cosas. La depravación humana, la situación deplorable, la desgracia en la cual el hombre cayó, el pecado que está en sus huesos, en su ser. Y aún quiero decirles que nosotros los cristianos, que hemos sido comprados y lavados con la sangre de Cristo, aún nosotros que nos hemos rendido ante la presencia de Dios, aún el cristiano que ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, no se escapa de este tipo de condición. La Biblia señala que en nuestro interior los miembros compiten con la naturaleza espiritual que deberíamos expresar. Somos nuevas criaturas, tenemos una nueva identidad en el Señor. Dios ha puesto en nuestra vida al Espíritu Santo como un compañero divino. Pero a pesar de todo eso, Pablo dijo que miserable era él, porque las cosas que intentaba hacer no las hacía. Hay una lucha en nuestros miembros. Lo que la Biblia refiere como esta lucha es la carne. La carne nos imposibilita. La carne no nos permite cumplir la voluntad de Dios. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero debemos velar y orar porque la carne es débil. La carne estará siempre en contra del espíritu, pero aquellos que han nacido de nuevo
habrán de andar en el Espíritu. Los que han visto la luz del Evangelio habrán de vivir alejados de toda la contaminación que el mundo provee. Y ante este panorama tan difícil e incierto, ante la situación de una descripción horrenda de lo que el hombre representa y es, y no muy alejado de esto, lo que hoy vemos son violencias, lo que hoy encontramos son pleitos, lo que hoy vemos en nuestra propia ciudad son asesinatos, asaltos, rebeldías, burlas a causa del Evangelio. Lo que hoy vemos es una maldad que en mucho ha superado el amor. Lo que hoy vemos es algo que aterroriza a algunos. Lo que hoy estamos viviendo es algo que deja pensando a otros. Lo que hoy estamos enfrentando es algo que nos desafía, pensando en qué vamos a heredar a las futuras generaciones. Lo que hoy vemos no es algo alentador. Lo que hoy está a nuestro alrededor es la consecuencia del pecado. Lo que hoy estamos viviendo es pagar la factura de lo que el hombre ha hecho. El alejarse de Dios, la rebeldía delante de Dios, nos coloca en una posición de imposibilidad para salir de nuestra condición. ¿Y quién nos podrá ayudar? Algunos ponen la esperanza en el sistema de gobierno. Pensamos que el dinero, la educación, que la política pública, que aun cuando tiene una función importante, podrá ser la solución para toda esta depravación en la cual nos encontramos. Pensamos en muchas otras posibilidades respecto a cómo vamos a poder salir de la condición humana en la cual nos encontramos. Pero ante este cuadro también podríamos pensar de qué manera el hombre podría acercarse a un Dios santo. Si Dios es santo y desprecia las tinieblas, si Dios es santo y no hay ninguna tiniebla en él, es decir, si Dios es santo y no hay maldad en su corazón, si no hay nada de malo en Dios, ¿cómo un hombre pudiera acercarse ante esa santidad? Y es ahí en donde Dios nos recuerda acerca de que somos hombres limitados, hombres imposibilitados ciertamente, pero Él es un Dios de luz. Y si Él es un Dios de luz, esta realidad nos va a referir aspectos importantes. En primer lugar, cuando Juan habla y su teología juanina habla acerca de que Dios es luz, nos está hablando acerca de la gloria que Él debe recibir. Una vida sujeta a la rebeldía y a sus propios deseos de la carne jamás podrán darle gloria a Dios. La Biblia dice que vuestro cuerpo habría de honrar el nombre del Señor. No podemos nosotros rendirnos delante de su majestad. No podemos nosotros darle la honra de vida si antes no pasamos por un proceso de purificación. Ese proceso pudiese ser sencillo en la práctica y en la exposición, pero es un proceso por el cual, mediante la fe depositada en Jesús y mediante el entendimiento de lo que somos, es como Dios, a través de la sangre derramada de Cristo, nos habrá de dar la limpieza necesaria. La gloria de Dios representada en su luz. Es decir, que a pesar de la insensibilidad humana, Dios se manifiesta de tantas maneras. Dios en los diferentes cuadros de la vida se hace presente. Dios está ahí, aunque mucha gente lo niegue. Dios se manifiesta de una u otra forma, aunque las personas quieran evitar el nombre de Dios y no quieran contemplar su belleza y su resplandor en la obra de su mano en medio de las circunstancias. Aunque muchos lo nieguen, aunque muchos lo eviten, aunque muchos se burlen, aunque muchos renieguen, aunque muchos se rebelen, Dios se hace manifiesto para llevarse la gloria. Dios está buscando las oportunidades. Dios está buscando aquella oveja. Ha dejado las 99 y va en busca de aquella, porque quiere llevarse la gloria, porque quiere salvar el alma, porque quiere rescatar al perdido. Y aún nuestros miembros habrían de glorificarlo.
Aún la esencia de nuestra vida habría de rendirse ante la majestad del Creador de todas las cosas. Y Juan dice que Él es luz y habla entonces de su gloria. Una gloria que no le compete a nadie más. Una gloria que es exclusiva de Él. Una gloria con la que muchos otros están compitiendo. Pero Él es el único que se va a llevar la gloria y la honra. Además de eso, podemos ver que una característica de la luz se refiere a aquello que nos ayudará para que seamos advertidos de los peligros. La luz nos va a servir como una advertencia. Cuando vamos manejando y está la luz naranja, es un indicador para que se pueda bajar la velocidad y frenar de una forma prudente. Dios nos va advirtiendo mediante su luz. El salmista lo captura en el Salmo 119, verso 5 y dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La luz de Dios ha venido para alumbrarnos, porque nos encontrábamos en las tinieblas. Tinieblas para el apóstol Juan es todo lo que podemos relacionarlo con maldad. ¿Por qué será que la maldad permanece en el mundo? Oramos a Dios, buscamos su rostro, pedimos que la maldad se acabe. Y cabe decir que la maldad va en aumento. Cabe señalar que pareciera que nuestra oración no está siendo escuchada por Dios. Pareciera que cuando oramos delante del Señor, lo que Dios está escuchando y recibiendo es una oración contraria a lo que estamos pidiendo. Pareciera que no somos claros ni específicos en la manera en cómo le estamos pidiendo a Dios. Porque la maldad permanece, la maldad aumenta, la desesperanza crece. Vemos que las cosas van de mal en peor y nos ponemos a pensar en dónde iremos nosotros a parar con tantas situaciones de esta naturaleza. Sin embargo, debemos saber que hemos sido puestos en este mundo no para eliminar la maldad, sino solamente para contrarrestar la maldad que en el corazón del hombre y en la vida de los seres humanos se ha gestado. Estamos aquí para frenar un poco todo ese mal que nos ha causado muchísimo dolor, para frenar por un momento todo aquello que se ha venido como un río bravo y ha destruido a muchos hogares y muchos corazones. La Biblia dice entonces que somos imposibilitados para hacer las cosas, pero mediante la luz de Jesús, mediante la luz de Dios representada en aquel hombre llamado Jesús, es como seríamos iluminados para encontrar el camino correcto. Si la luz no hubiese venido, si aquella luz no se hubiese revelado, entonces no hubiésemos visto los defectos y las impurezas que hay en nuestra propia vida. Cuando nos levantamos en la madrugada o en la mañana para hacer algo y entramos al baño, no podemos mirar en esa oscuridad. Es necesario poder encender la luz de aquella habitación o de aquel lugar para que podamos mirar aquellas impurezas o aquellos defectos, o para que podamos tener la claridad y podamos contemplarnos de la mejor manera. Cuando Jesús vino siendo Dios y la luz de Jesús iluminó a aquella humanidad perdida, entonces los hombres se dieron cuenta de que había defectos e imperfecciones en su propia vida. Cuando miraron a Jesús y miraron su luz y fueron alumbrados por la luz de Cristo, ellos descubrieron que había muchísima maldad en su propia vida. Ellos se dieron cuenta de su condición miserable. Se dieron cuenta de que necesitaban de la gracia de Dios. Se dieron cuenta de que necesitaban ellos un toque y que lo pudieran encontrar solamente en Él. Por eso muchos expresaron y dijeron: este habla con autoridad, este hace las cosas muy diferentes a los otros, este no es igual que los demás. Hay algo diferente en sus palabras. Cuando Él llega, las cosas son diferentes. Cuando Él se manifiesta, cuando Él busca a alguien, las cosas no son las mismas. Aquellos hombres miraron en los sacerdotes, en los fariseos, en los saduceos, en los escribas, en todos los líderes religiosos. Miraron que no tenían el poder y la capacidad de transformar.
De hecho, estos hombres ponían cargas innecesarias en los demás que ni siquiera ellos mismos podían cumplir. Pero cuando llegó Dios mediante su Hijo Jesucristo y se reveló a la humanidad de aquellos días, ellos descubrieron que habían encontrado en Jesús a alguien totalmente diferente a los demás. Y es que, como Juan dice, Él es luz. Él es luz, y la santidad es ser diferente a todos los demás. Dios, siendo luz, nos recuerda también que aún existiendo muchos dioses en el mundo entero, Él es el único verdadero. Él es el único por encima de todos. No hay nadie como Él. Y nos recuerda la luz de Jesús, que Él puede hacer cualquier cosa que los demás dioses no pueden lograr. Estamos del mejor lado, estamos en el mejor equipo, estamos con el mejor, estamos con el único, estamos con el verdadero. Y la luz de Dios nos recuerda acerca de su pureza y de su blancura, su santidad, una vida sin mancha. Dios se mueve sin hacer sombras. La luz del sol es una realidad, pero vemos en Él, queridos hermanos, que su luz es una luz que nadie puede contener. La luz es manifiesta para guiar el camino de las personas, señala el lugar, señala la ruta. La luz brilla hacia el horizonte, la luz va a animar a los hombres, la luz nos va a permitir alumbrar, queridos hermanos, y no se puede negar. La luz es más fuerte que las tinieblas. En un lugar oscuro, cuando encendemos la luz de la habitación, la luz de forma circuncidante va a alumbrar un territorio, un área específica. Y debemos saber que cuando Jesús llega, la gente tiene que ser alumbrada con esa luz que solo Él puede transmitirnos. Juan nos dice entonces que debemos acercarnos a Él con una santidad y un entendimiento claro de lo que Él representa. Las buenas personas tratan de hacer lo correcto. Los buenos cristianos tratan de esforzarse. Los buenos cristianos saben que Dios es un Dios santo. Los buenos cristianos han oído muchas veces sobre la santidad de Dios. Los buenos cristianos tienen en mente lo que Dios es y lo que Dios representa. Los buenos cristianos han entendido la verdad acerca de que Dios es un Dios de santidad. Pero ahora, toda esta exposición nos lleva a pensar y a considerar la condición humana en un sentido distinto al cual muchos hombres le consideran allá afuera. Miren, las filosofías humanas señalan y dicen que las religiones son medios para poder salvarse de la condición en la cual los hombres se encuentran. Hay quienes afirman que Dios es un invento humano. Hay quienes dicen que la fe y la religión es solo un medio para buscar a Dios. Hay quienes señalan también categóricamente que el hombre ha inventado la religión como un medio para poder manipular a otros. Pero cuando nosotros tenemos un encuentro con la luz, cuando vivimos sumergidos por mucho tiempo en la oscuridad, en el reino de las tinieblas, cuando vivimos perdidos, extraviados, cuando vivimos practicando lo malo por mucho tiempo, podemos perder la sensibilidad, podemos perder la claridad de las cosas, podemos olvidarnos de que hay principios que nos van a regir. Pero si bien hay algo que el ser humano no va a olvidar nunca, y es que un día tendrá que morir. La Biblia señala en Eclesiastés que Dios sembró eternidad en el corazón del hombre. Y esa eternidad que Dios sembró nos ayuda a recordar o a pensar de una u otra manera en que hay algo más allá de esta vida. Muchos tienen temor de ponerle un nombre. Muchos no tienen la seguridad y por eso tratan mejor de no tocar el tema. Pero un momento muy reflexivo y en donde mucha gente presta atención para la predicación del evangelio es en un funeral. Cuando estamos en un funeral,
La gente es muy receptiva. Cuando nos presentamos para predicar un mensaje, la gente presta atención a las cosas que se habrán de comunicar. Porque cuando alguien muere y cuando somos partícipes de una u otra forma, recordamos lo que Dios ha sembrado en nuestro corazón, y es la eternidad. En el corazón del hombre hay eternidad. Y sabemos, y en el interior esa eternidad sembrada es como una voz que nos recuerda que la vida no termina aquí. Esa eternidad que Dios sembró nos recuerda que un día tendremos que ir a otro lugar. Y es ahí donde Juan entra y dice, ese lugar es en la santidad de Dios. Dios, siendo santo, nos va a recibir en un día. Dios, siendo santo, está esperando por aquellos que se han entregado a su presencia. Te está esperando a ti, me está esperando a mí. Nos está esperando en una santidad que no vamos a poder detener. En una santidad en la cual habremos de ser partícipes siempre y cuando seamos santos. Dios es santo y sin santidad nadie le podrá ver. Esforcémonos, levantémonos, vivamos esa santidad que Dios espera de nosotros. Así como tú esperas mucho de Dios, Dios espera que para acercarte a Él te acerques en santidad. Dios espera de ti y de mí que para buscarlo a Él podamos ir limpios. Hermanos, finalmente quiero decir que muchos corazones ven un obstáculo en el pecado, pero otros más se sienten impuros y se alejan de lo que no deberían ellos alejarse. No deberían estar alejados de la presencia de Dios. El pecado será siempre un obstáculo para tener una plena comunión con Dios, y es lo que Juan hoy nos viene a recordar. Necesitamos acercarnos a Él. Si alguno ha pecado, tiene un abogado. La sangre de Cristo le limpiará si confiesa sus pecados delante del Señor. No permitas que ningún obstáculo te aleje de la presencia de Dios. No vivas alejado, no vivas separado, pero sobre todo no vivas engañado creyendo que estás cerca de Dios, que tienes relación con Dios. Estar en la iglesia no significa que tenemos una comunión con Él. Venir a la casa de Dios no es sinónimo de que en realidad tenemos una cercanía con el Señor. Lo que Dios espera de nosotros es nuestra sinceridad, nuestro corazón, nuestra rendición absoluta a Él. Lo que Dios espera es una vida que se acerque a Él, porque Él quiere tener comunión con sus hijos. Si usted es hijo de Dios, acérquese. Quite todo pecado y toda carga. Quite todo lo que le estorbe y mantenga una relación perdurable con el Señor. Dios es santo, y es lo que hoy nos viene a recordar Juan. Y sin santidad no podemos acercarnos a Él. Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo el pastor Josué Ramos de la Iglesia Centro Familiar Kairos. Y quiero agradecerte porque a lo largo de este año 2019 has estado en compañía con nosotros. Te animo para que durante el año 2020 sigas siendo parte de esta gran familia virtual. Te recuerdo que puedes encontrarnos en nuestras diferentes redes sociales como Centro Familiar Kairos, Facebook, Instagram y YouTube. La palabra de Dios nos anima a permanecer fieles a Él. Te invito para que este año tu confianza esté depositada en el Señor y puedas mirar toda la plenitud de su gloria. Este es el tiempo de Dios para ti. Dios te bendiga.